Hola chicos, buenos días. Bienvenidos al día de hoy, 20 de noviembre. Continuamos con su materia de química. A continuación, estaremos analizando el examen del primer trimestre. Estaremos analizando las preguntas de nuestro examen. Pregunta número 1. ¿Cuál es la definición de una reacción química? Esto nos dice que es el proceso en el cual una o más sustancias experimentan transformación que alteran su composición química y por tanto sus propiedades, dando origen a sustancias nuevas. Siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona el uso de la vida cotidiana, la química y la tecnología? Esto es, en el uso de las fibras sintéticas, de la ropa que usas, los materiales de construcción del lugar donde vives, el hule de tu balón de fútbol, los alimentos industrializados que consumes, los medicamentos que te receta un médico, el plástico, etc. Siguiente. ¿Qué papel desempeñan las necesidades de la comunidad química? En la solución de necesidades, por ejemplo, el abastecimiento de alimentos para la creciente población mundial, el acceso a fuentes de agua y energías abundantes y limpias, mejor salud y protección al medio ambiente. Siguiente pregunta. ¿Cómo se define la química y la alimentación? Esta se define con el aumento en la población de alimentos, lo cual no es tan sencillo, pero un proceso químico puede lograrlo con la mitad de costo y la mitad de tiempo. ¿Cómo se define la química y la salud? Esta nos dice que la industria química es responsable de la fabricación de medicamentos que ayudan en la lucha contra las enfermedades y en la mejora de la calidad de vida hasta edades muy avanzadas. Siguiente. ¿Cómo se define la química y las fuentes alternas de energía? La química sabe la gran importancia de las principales fuentes de energía, tomando en cuenta los combustibles ya utilizados como el petróleo, los fósiles, el carbón y el gas natural. Siguiente pregunta. ¿Cómo se define la química y los materiales? La química es el diseño de materiales y el ser humano los ha utilizado en gran variedad de aplicaciones. Construcción, alimentos, vestido, armamento, pinturas, etc. Siguiente. ¿Cómo se define la química y la protección del medio ambiente? El beneficio y avance en nuestra calidad de vida debido al uso de productos químicos siempre tendrá un costo y uno de los campos decisivos es generar campañas de reciclaje. Siguiente. ¿Cómo se define la química y la vida diaria? Todo lo que usamos, comemos, nos transportamos, etc., son parte de una vida diaria donde influye la química. Siguiente. ¿Cuántos años tarda en degradarse un chicle? Este tiene una degradación de aproximadamente 5 años. ¿Cuántos años tarda en degradarse una lata de aluminio? Esta tiene aproximadamente de 10 a 100 años de degradación. ¿Cuántos años tarda en degradarse un envase de plástico? Este tiene de 100 a 1000 años de degradación. ¿Cómo se definen las propiedades físicas de los materiales? Son aquellas propiedades que impresionan nuestros sentidos sin alterar su composición interna o molecular. Siguiente. ¿Cómo se define propiedades cualitativas? Aquellas que contienen cualidades. Siguiente pregunta. ¿Cómo se definen las propiedades cuantitativas? Son aquellas que se pueden contar. ¿Cuáles son los tres principales estados de agregación? Sólido, líquido y gaseoso. Siguiente. ¿Cómo se localizan las partículas de los elementos sólidos? Estas se localizan las partículas estando más unidas, la distancia entre ellas será muy pequeña.
¿Cómo se localizan las partículas de los elementos líquidos? Las fuerzas tienen valor intermedio. ¿Cómo se localizan las partículas de los elementos gaseosos? La fuerza de atracción es muy débil, por lo que se encuentran más alejadas. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de propiedades extensivas? Estos serían masa, volumen, peso, tamaño. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de las propiedades intensivas? Color, dureza, temperatura. ¿Qué es viscosidad? Es una propiedad de desplazarse de un lugar a otro, básicamente que fluye. ¿Qué es densidad? Es la relación de un sólido o líquido con respecto a su masa y volumen. ¿Qué es temperatura de fusión? Es el cambio de agregación de sólido a líquido. Siguiente pregunta. ¿Qué es temperatura de ebullición? El cambio de agregación de líquido a gas. Siguiente. ¿Qué es temperatura de deposición? El cambio de agregación de gas a sólido. ¿Qué son las mezclas homogéneas? Son aquellas mezclas donde no se puede visualizar con facilidad sus componentes. Siguiente pregunta. ¿Qué son las mezclas heterogéneas? Mezclas donde se pueden visualizar con facilidad sus componentes. ¿Cuáles son los métodos de separación para las mezclas homogéneas? Sería la cromatografía, la extracción y la cristalización. ¿Cuáles son métodos de separación de mezclas heterogéneas? El tamizado, el magnetismo y el filtrado. Es momento que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que deben de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Análisis del primer examen trimestral. El objetivo, analizar las preguntas y respuestas del examen. La actividad es la número 17. Nosotros acabamos de hacer un repaso del examen. Tienen ustedes que seleccionar 5 preguntas de las que tuvieron duda, confusión o solamente un interés extra y escribirlas en su cuaderno junto con su respuesta correcta. No se les olvide enviar sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de su actividad 17, insertarlas en un archivo de Word, guardarlos en formato PDF con su nombre completo y subirlos a la plataforma Luso o EduCap en el espacio de la actividad 17, Química. Es todo por el día de hoy. No se les olvide subir su actividad a la plataforma. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!